observo con mucha tristeza que hay hermanos y hermanas de años, y esto no es un mensaje dirigido a nadie en particular, en lo general, que hablan mal, que tienen malas expresiones. Y nosotros como creyentes tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar para que cada uno de nosotros se examine a la luz de la palabra, no a la luz de mis opiniones, si estamos hablando bien o estamos hablando mal. Y digo, cuando estamos, yo también en primer lugar me tengo que evaluar. Le voy a hacer una encuesta primero. Este es un test. Yo pregunto, doy 3 opciones, ustedes se contestan a sí mismos. No hace falta que me lo contesten a mí, pero ustedes evalúense. Primera pregunta, ¿están atentos? Bueno, a ver, mírenme a mí acá. ¿Estamos? Bien. ¿Te molesta que otros digan malas palabras? Pregunta. No, una respuesta. Ni siquiera me doy cuenta, estoy tan acostumbrado a escucharlas. Segunda. Me molesta un poco, pero no puedo hacer nada. Tercero. Sí, me molesta mucho, no lo soporto. ¿Ya se evaluaron ustedes mismos con cuál de estas se quedan? Háganme sí o no, si no los digo de vuelta. Porque por ahí yo voy rápido porque hay algunas cosas a tener en cuenta. Segunda, ¿se te escapan malas palabras? Nunca, primera respuesta. De vez en cuando. Y la última es, sí, mucho. ¿Estamos? Cada uno, Tercero, ¿es algo tan grave decir malas palabras? No, hay cosas peores. Y otro contesta sí, es un asunto muy serio. ¿Se evaluaron? Después se tiene que poner qué puntaje tienen ahí. Bueno, es un asunto importante el tema de nuestras palabras. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, dice la Biblia, del buen corazón, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo conocemos ese texto, Es decir, aquí, si vamos nosotros a escarbar un poquito más estas palabras que el Señor dio en el Sermón de la Montaña, dice, del tesoro de su corazón, ahí está hablando de la parte de sus pensamientos, lo íntimo, de su mente, dice, saca lo malo, dice, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, es decir, lo que es perverso, lo que es dañino, lo que perjudica. Es decir, en resumen, de la abundancia del corazón habla la boca, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay internamente, es lo que nosotros vamos a expresar. Y pasa. Ahora, he conocido a algunos que hablan de otros y dice, la verdad que creo que realmente es una buena persona, solo que alguno tiene algunos malos hábitos. Y a veces, hasta nosotros como creyentes hemos calificado a una persona a decir, ¿viste el vocabulario que tiene? Pero hay otros que son peores y hablan mejor, ¿o no? Son más señoritos en inglés, pero tienen malas intenciones, son malos, etc. Él es así, pero bueno, por lo menos es sincero. Y a veces estas cosas pasan. ¿Saben por qué mencionamos estas expresiones? Porque nos vienen del mundo. Porque no son bíblicas. Las dijo mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, un familiar, un vecino, un compañero, y yo las repito o las leo. Pero la Biblia es categórica con respecto a lo que nosotros decimos, y vamos a ver ahora en este mensaje, ¿qué decimos? Es importante. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas, reafirmando lo que acabamos de decir. Pero yendo un poco más a
al Nuevo Testamento, a las cartas del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, ya hemos visto lo que hay en el corazón se reproduce en nuestro vocabulario, en nuestras expresiones. Efesios 4, 22, cuando yo recién le decía que observo a creyentes, no es a modo crítico, sino yo me observo a mí mismo para ver si yo no estaré actuando igual y no me doy cuenta, o hablando igual en algunas expresiones y no me doy cuenta. Pero acá Efesios habla de la nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, del versículo 17 en adelante, nos habla de la nueva vida en Cristo. Yo voy a leer algunos versículos. El versículo 22, por ejemplo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Aquel que está en Cristo, que un día recibió a Cristo, dice aquí, se tiene que despojar del nuevo hombre. Tiene que sacarlo afuera. Dice que está, ¿por qué? Porque está viciado conforme o tiene la forma a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se acuerdan que recién estábamos hablando de la mente, el corazón? Bueno, ahí tiene que haber una renovación cuando está Cristo en nuestra vida. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Y el 25 agrega, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A la pasada manera de vivir, ahora vivimos una nueva vida. Y si vivimos una nueva vida, nuestro vocabulario, hermanos, tiene que ser otro. Porque tenemos que empezar a evaluar, a valorar lo que estamos expresando con la persona que vive al lado nuestro, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Y vamos a ver más adelante que de una misma boca no puede proceder, ¿qué cosa? Dice Santiago. Agua dulce y agua amarga, bendición y maldición. Porque podemos tener en la iglesia un lenguaje muy celestial. Y Padre, te alabamos y adoramos y la gracia de Dios y tantas expresiones hermosas. Pero no somos así en nuestra casa. Y no somos así en la relación con nuestra familia. Y no tenemos una buena palabra hacia aquellos que son cercanos a nosotros, que habitualmente tenemos contacto. Y en Santiago dice, hermanos, esto no debe ser así. No puede ser así, que de una misma boca salgan diferentes aguas. Entonces, estamos viviendo una sociedad, hermanos, reconozcamos que nos aplasta, que introduce expresiones nuevas y se nos pegan cosas que vemos en internet, que vemos en las redes. Y hasta a veces me sorprendo que hermanos reproduzcan cosas del mundo que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque suena bien, porque eso me calma, porque eso me hace bien. Pero lo que nos hace bien es el Señor. Y lo que nos hace bien es su palabra. Lo cual no descalifica a alguna persona importante, un escritor o alguien que esté vinculado con el arte y que pueda tener seguramente una expresión acertada y que me pueda ser útil. Pero acá el que influye y debe influir en mi mente, en mi corazón, es la palabra de Dios. Ella es nuestra guía. No los filósofos de este tiempo, ni los de antaño, ni los que por ahí se hacen famosos, sino la palabra de Dios. Tiene que ser el manual de mi vida. Entonces, vivimos en una sociedad donde tratar a uno está bien, pero que no me traten mal. Yo trato como quiero y nosotros vemos hoy a los políticos cómo se pelean y cómo se tratan, ¿no? Y hasta se califican y se ponen nombres. Y yo digo, son representantes de las personas. Las personas los votaron para que los represente. Ahora digo, ¿qué representantes tenemos nosotros en el gobierno? Pero no digo de esto, de cualquier gobierno.
¿Saben qué, hermanos? Nosotros somos representantes del Señor. Somos cartas leídas, dice la Biblia. Entonces, como las personas, ni nosotros mismos podemos ver a Dios, las personas para que conozcan a Dios nos van a tener que ver indefectiblemente a nosotros. Así van a creer. Y nos van a escuchar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Hay un problema a veces que nos cuesta mucho. Es que viene de familia. Es que mi mamá hablaba así. Es que mi papá habla, mi abuelo, mi tío. Y viene de familia. Ah, no, que donde yo vengo, donde yo vivía, se habla así, está bien. Ah, son expresiones típicas del lugar donde yo me crié. Ahora, todo eso que vos y yo hemos recibido por herencia, entre comillas, la tenemos que llevar a la palabra de Dios. ¿Está bien? Y más cuando tenemos responsabilidad de enseñanza, más cuando hay gente que nos ve, cuando tenemos nuestros hijos, cuando hay jóvenes, cuando hay preadolescentes, ¿qué escuchan de nosotros? ¿Qué palabras? Acá nos llama una nueva vida el Señor. Dice, del viejo hombre, viciado con las malas palabras, las malas expresiones, la mentira, el engaño, las perversidades. Sáquenlo afuera. Vístanse, pónganse una nueva ropa. Ya no el andrajoso, discúlpenme el término, lo sucio, lo miserable. Ahora estamos revestidos de Cristo. No somos perfectos hasta que estemos en la gloria. Pero sí tenemos que tratar de todas las formas, con el temor del Señor, de imitar a Jesucristo, de tomar sus principios, de tal manera de que tengamos una nueva vida en Cristo en nuestras expresiones también. Las palabras vulgares, ¿qué son las palabras vulgares? Las malas palabras, las malas expresiones, las groserías. La Biblia también llama, creo que lo vamos a leer en nuestros versículos, truanerías. ¿Sabe alguien qué son las truanerías? Bueno, las truanerías son palabras con doble sentido. No te prenderás por ahí con algún compañero, alguien que diga un chiste con doble sentido y nos reímos. Cuidado. O con doble intención. Esas son truanerías. Y como decían, a veces nos influencian los que están cercanos a nosotros. Las redes en primer lugar, porque a veces pasamos más tiempo con las redes que con la misma familia. Hablamos más y nos comunicamos más con las redes que con el papá, con la mamá, con mis hermanos. Y de ahí viene todo eso. Y tus compañeros de la facultad, de la escuela, del trabajo, de la oficina, la familia. Tenemos que reconocer, hermanos, que es un problema, que no es cualquier cosa. ¿Para qué? Para que no nos engañe. Y vamos a ver que con nuestras palabras podemos edificar o destruir. Yo quiero edificar. Yo, hermano, deseo y creo que cada uno de nosotros queremos edificar a los otros. Y habíamos hablado en la reunión del orden de que cuando nosotros hacemos las cosas para edificación es porque eso es como un edificio que se va construyendo. Es algo vivo que hace crecer. Y tengo que tener mucho cuidado con mis expresiones con respecto a mis hijos, no sea que yo los desaliente. A veces una palabra puede marcar en su mente algo que lo dañó para siempre. El no servís, sos un inútil. O a veces calificarlo con algún tema físico. Puede ser otra persona cerca nuestro. Es muy común, ustedes lo saben, que en Estados Unidos, como un país muy grande, y otros países donde está el tema de la liberación de armas y estas cuestiones, chicos entran a las escuelas o empiezan a matar compañeros y profesores, pero hay que ver que anteriormente, por supuesto, no justificamos eso, ¿no? Pero anteriormente los han calificado, los han humillado, le han hecho bullying, los han marcado con sus palabras, se han burlado de ellos. Y a veces los compañeros, a veces los padres, a veces los profesores. Nuestra lengua tiene mucho poder, dice Santiago capítulo 3.
Pero tenemos que reconocer que nuestras palabras vulgares afectan nuestra imagen personal. Hablas con una persona y si es vulgar para hablar, y si dice malas palabras y malas expresiones, es la imagen, es su carta de presentación, más allá de su ropa, no puede vestir muy bien. Pero ¿cuáles son sus expresiones? Es su carta de presentación. Es un problema, hay que reconocerlo. Nuestras palabras vulgares, en primer lugar, afectan nuestra imagen personal. En segundo lugar, las palabras vulgares afectan nuestras relaciones interpersonales. Yo con una palabra que califico a otro, o a un compañero, a mi esposo, cómo lo trato, cómo le digo, qué cosas le digo, ¿cómo no se va a sentir afectado el otro con lo que le estoy diciendo si es una palabra vulgar, una mala palabra, una mala expresión, una mala calificación? Por supuesto que se va a sentir mal y se va a alejar de mí. Destruye relaciones. En tercer lugar, las palabras vulgares afectan nuestra vida espiritual. Es una cuestión seria de mí o mía con el Señor. Y vamos a leer algunos principios bíblicos que abundan. Podríamos estar toda la noche leyendo acerca de la lengua, la boca, nuestras expresiones. Pero yo simplemente quiero transmitir 5 principios que encontré y se los quiero compartir. En primer lugar, para transformar esto que ya reconocemos como un problema. Primero, reconocer que las palabras vulgares nos afectan en las dimensiones personal y espiritual. Ya lo hemos dicho, pero ahora lo tengo que reconocer. Tengo que reconocer que me afecta. Y a veces me ha distanciado de mi relación o comunión con el Señor. Y me ha afectado en la relación con mis hermanos. Y me ha afectado personalmente. Y a veces nos hemos juntado familiarmente y somos 20 y por ahí puede pasar, ¿no? Que hay un tío, a veces decimos, el que se desubique, bueno, empieza a decir groserías. Y ya no nos sentimos cómodos. Por nombrar a alguien, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Pero afecta relaciones, yo lo tengo que reconocer en primer lugar. Y vamos a buscar 2 versículos, Efesios 4:29, importantísimo. Y alguien que me busque Efesios 5:4, Efesios 4:29 y Efesios 5:4. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra grosera, dice la Biblia, salga de vuestra boca. Ese texto anótenlo si no lo tenés subrayado. Porque estamos reconociendo el problema. Pero en segundo lugar, tenemos que reconocer que las palabras vulgares nos afectan en mi relación con Dios. Y reconocer que esa no es la voluntad de Dios, que hablemos de esa forma. Con palabras, podríamos llamarle feas, malas palabras. Y hay una cosa también que recién les decía, los modismos. No, porque en tal lugar donde yo nací son así, está bien. Pero fíjate si donde vos vas, donde estás viviendo, es igual. No es lo mismo unas palabras. Ustedes saben que hasta marcas de auto han cambiado. ¿Ustedes conocen el Volkswagen Vento? Bueno, el Volkswagen Vento acá se llama Vento, pero en otro lado no se llama así. Se llama Volkswagen Jetta. Y no era adecuado para esta zona ese nombre de ese auto. Entonces lo cambian. Y las marcas cambian el nombre según donde se vendan. Los productos. ¿Cuánto más nosotros si vamos a otro lugar, capaz que mi expresión acá dentro de todo es manejable, pero allá es una ofensa? Y más allá de cómo nos movamos, vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que ver si está de acuerdo con la palabra de Dios y si va a edificar o va a destruir al oyente. Porque no se olvide que en la comunicación está el que comunica, está el receptor, está el canal por el cual lo comunica y después está la retroalimentación, es decir, la devolución de lo que el otro escuchó de mí. Si le agradó, si no le agradó, si lo edificó, si lo entristeció. Efesios 5:4. Muy bien, ahí aparece la palabra truhanería. Todas estas cosas que Ale leyó en otra versión
dice palabra deshonesta, dice Reina Valera, necedades, tronería. No conviene. Antes, acciones de gracias. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios nos hace ver y reconocer que la voluntad de Dios es que no hablemos de esta forma, ni con estos términos. En tercer lugar, reconocer que nuestras palabras se edifican o destruyen. Proverbios 18, 21. Y para ir un poquito más rápido, alguien que me busque, Proverbios 10. A ver, voy a designar yo. Iván, por favor, hermano. Proverbios 10, 19 y 20. Sonia, Proverbios 10, 31 y 32. Nati, Eclesiastés 5, 3. Facu, Santiago 1, 26. Vamos a leer por lo menos estos versículos. Proverbios 18, 21 dice, les leo yo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Fíjense que hay otra versión que dice que el que habla mucho, o le gusta hablar mucho, comerá de ese fruto. A veces nuestras palabras pueden ser vida para otro o muerte. Depende de qué palabras usemos. Y ya vamos a leer un texto importante de esto que estamos hablando. Bueno, Eclesiastés 5.3, ¿quién lo tenía? De la multitud de las palabras, la voz del necio. Bien, fíjense, ya está haciendo diferenciación del necio y sus palabras, y más adelante también habla un poco más de este tema. Proverbios 10, 19 y 20. A veces es mejor no hablar o hablar poco que hablar mucho, mucho y que terminemos teniendo algunas palabras desacertadas o ofensivas. Entonces es mejor escuchar que hablar. Lo cual aquellos que por ahí hablamos mucho, yo no sé si hablo mucho, mi esposa dice que sí, pero no vaya a ser cosa que caiga en esa red también. Que en las muchas palabras no falta el pecado, dice la Biblia. Y Proverbios 10, 31 y 32. Muy bien. El justo habla lo que agrada. El impío habla perversidades. ¿Se dan cuenta? O estás en un lado o estás en el otro, no en el medio. Si hemos sido salvados, justificados por el Señor, nosotros, el Señor, por medio de Cristo nos mira justos. Y el justo habla cosas que agradan, que edifican. Palabras amorosas. Palabras que puedan llevar luz a aquellos que están en tinieblas. Todo lo contrario del que es un impío. Hablará perversidades. Bueno, no sé si quedó algún texto por... Levante la mano, si yo le... Sí, Facu, perdón. Bien, si no refrenamos la lengua, y Santiago 3 también dice que como frenamos al caballo con el cabestro, dice, así tenemos que refrenar nuestra lengua. Hoy en día podríamos decir, mordete la lengua. Y los chicos cantan en la escuela dominical, guarda tu lengua del mal. Y sacan la lengua y la vuelven a meter. No sea cosa que estemos destruyendo. Entonces, reconocemos que las palabras vulgares nos afectan en lo personal y espiritual, reconocer que la voluntad de Dios es que no hablemos de una forma vulgar, reconocer que nuestras palabras pueden edificar o destruir. Acá hemos visto comparaciones. Cuarto, nos tenemos que fijar una meta. Salmo 34, 13, lo vamos a buscar todos. Salmo 34, 13. Guarda tu lengua del mal, ahí está, y tus labios de hablar engaño, como un principio. Para que no solamente no digamos malas palabras ni malas expresiones, sino tampoco engañemos con nuestra palabra, no mintamos. Hermanos, tenemos que erradicar de nosotros la mentira. Tiene que ser una lucha en el Señor que yo tengo que tener para no hablar mentiras, para hablar verdad. Primeramente a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos,
a los padres. No, lo que pasa es que si le digo la verdad va a ser para problemas. Más vale lo mantengo así. Y sabes que te metiste en otro problema porque estás mintiendo y el Señor nos dice que no tenemos que mentir. Entonces te saliste supuestamente de un problema, pero te metiste en otro peor. Ni tampoco las mentiras piadosas que no existen tampoco. Entonces, fijarnos una meta. Vamos desde hoy a guardar de hablar maldad. En quinto lugar, esto es importante porque esto nos toca un poquito el orgullo, que todos en cierta forma tenemos, un poquito más, un poco menos. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra palabra dice, ¿por qué habla de sal? ¿Qué hace la sal cuando yo la pongo, por ejemplo, en la carne? ¿Saque qué cosa? La corrupción. Si yo tengo una boca, si yo tengo mi lengua, si yo tengo mis palabras sazonadas con sal, voy a sacar de lado todo lo corrupto, todo lo sucio. Y esta es la exhortación que nos hace aquí el apóstol. Y también Marcos 9:50, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, sin sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz con los unos con los otros. Vosotros sois, dijo el Señor, la sal de la tierra. Somos sus hijos, somos discípulos del Señor. Y no solamente en nuestro modo de actuar, de vivir, sino de hablar también, hermanos. Y todo esto nos lleva a que podamos, teniendo en luz estas palabras sazonadas, y si suenan, y si son buenas, si se edifican, si son sanas, en este quinto punto pedir ayuda a Dios. En primer lugar, Señor, ayúdame con este problema. Que hoy puedas llegar a tu casa o yo y mañana decir, Señor, yo te pido que me ayudes. Me doy cuenta que digo malas palabras, malas expresiones, que mis palabras son vulgares, que según con quién esté, según el vocabulario que uso. Ayúdame a hablar verdad, no mentira, a no engañar. No importa lo que pase, las consecuencias, yo tengo que hablar la verdad. Porque Efesios, empezamos leyendo ese pasaje, despójense de esa antigua vida, vístanse de lo nuevo. Ahora, es una lucha que todos enfrentamos. Recién decía que nos toca a veces el orgullo porque este punto dice que yo tengo que pedirle ayuda a Dios, pero tengo que pedirle ayuda a otros. Tengamos la valentía de decirle a la persona más cercana a nosotros, ¿yo hablo bien? Puede ser que el otro hable igual que vos y te diga, sí, la verdad que sí, habla igual que yo. Pero a veces no sé si es un buen parámetro. Pero con alguien cercano, con alguien de confianza, con una persona espiritual, un hombre, una mujer de Dios, que te ha escuchado y que vos tengas confianza y le decís, mira, estuve conversando con vos y te escuchaba y la verdad que te he escuchado con algunas expresiones que no son buenas. Cambialas. Voy a orar por vos, pero no a modo de burla, ni tampoco de evidenciar delante de toda una situación, o una actitud, o una palabra, sino más bien edificarnos mutuamente, hermanos. Tengamos confianza de decirnos las cosas. Ustedes saben que la Biblia habla de que las mujeres mayores, que acá hay varias, tienen que enseñar a las más jóvenes las cosas de la casa, cómo tratar a sus maridos. Entre otras cosas también da a entender el pasaje de cómo deben conducirse y también en las expresiones. El tema pasa muchas veces en que no tenemos esa confianza porque si le decimos algo que bíblicamente no corresponde como mujer mayor a una mujer joven, no sea cosa que se ofenda y que lo tome a mal y que no venga más a la iglesia y que no me salude, que puede pasar. Pablo decía que muchas veces se hizo de enemigos por decirles la verdad. Pasa. Le decimos a una persona, mira, no te estás conduciendo bien, o estás hablando mal, o esto, aquello, y tal vez se ofende, y nos fuimos
fue para supuestamente perjuicio. Hay que ver la forma en que se lo decimos también, ¿no? Porque eso también influye. ¿De qué forma digo las cosas? A veces puede ser en un enojo, en una mala reacción que el otro lo toma mal. Pero les pido en el Señor a las hermanas, con todo respeto y cariño, hablen con las más jóvenes. No dejen pasar cosas que ustedes ven, pero no para estar marcando permanentemente y haciendo sentir mal a los hermanos o a las hermanas en este caso, sino como hermanas mayores, como madres. Es el deber de ustedes. Y es el deber de nosotros, los hombres, también marcarle a los jóvenes, inclusive que los jóvenes también nos marquen a nosotros. Porque ¿saben qué? A veces acumulamos, esto lo voy a decir bien gauchesco, mañas de años y nadie nos corrige porque pareciera que si nos corrigen somos vulnerables, nos sentimos mal, nos descubren y todos necesitamos ser corregidos. Primero por el Señor, por su palabra, pero otros hermanos con confianza. Mira, hermano, no estás hablando bien en este tema en particular. Mira, hermana, fíjate. Esas expresiones que tal vez arrastras de familia, de la cultura, no son buenas, no son agradables. Y no quiero nombrar palabras, podría nombrar algunas palabras que habitualmente yo escucho de creyentes. No las voy a nombrar acá, no corresponde. Cada uno sabe. Yo me miro a mí mismo. Pero desechalas, hermanos, sacalas. Delante del Señor, en el amor y en el temor del Señor que tenemos. Reconozcamos, pidamos ayuda a Dios, pidamos ayuda a los demás. Cuando nosotros pedimos ayuda a Dios, alcanzamos la meta. Queremos ser como Jesucristo. Yo termino diciendo cómo hablaba Jesús. Lucas 11:54 es simplemente una acepción acerca de Él. Pero las multitudes lo seguían al Señor, que les hablaba de una forma clara, sencilla, con pasión, hablaba con la verdad. Dice, hablaba como quien tenía autoridad. Y las multitudes, nadie se quería perder el mensaje del Señor Jesús. ¿Cómo habrá hablado? ¿Cómo se habrá expresado que hubiese querido estar yo ahí? No era un mensaje como los fariseos. Era un mensaje con autoridad, con amor, con pasión, con ternura, con misericordia. Y estoy seguro que ninguna de esas expresiones, por más cultura y en el lenguaje arameo con el que él podía hablar o en el lenguaje común de la gente, no tenía que estar hablando con esos términos de ellos. Dice que la gente se le acercaba y procuraban cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Que el Señor nos ayude a imitar al Señor Jesús. En Él no habían encontrado ningún defecto, no había pecado, no hubo engaño en su boca, dice la palabra de Dios. Que podamos imitarles y que haya en nosotros ese testimonio delante de los familiares. Si yo pregunto quién quiere ganar a personas para Cristo y a familiares, todos vamos a levantar la mano. Que conozcan a Cristo y se salvan y que no se vayan a la condenación. Pero no por decir malas palabras, solamente porque nunca se rindieron a Él, porque nunca pidieron perdón por sus pecados. Pero que esas personas que te rodean a vos y a mí puedan conocer en nosotros personas transformadas por la obra del Señor, por la palabra de Dios que hace su efecto en mi vida. Entonces, algunos dicen, sí, es mejor hacer que decir. Y es verdad, pero también es importante decir lo que decimos, cómo lo decimos, qué hablamos, cómo hablamos, qué términos. A veces en una expresión nuestra cae nuestro testimonio delante de mucha gente que no conoce al Señor, porque terminamos a veces hablando como ellos, como los que no son de Cristo. No lo vamos a ganar si hablamos igual que ellos. Tampoco somos ángeles. Estamos luchando con nuestra carne todos los días. Pero que el Señor nos dé el deseo de hacer su voluntad
el deseo de cambiar esos malos modismos, términos, expresiones, palabras que no edifican sino que destruyen. Y que no son de buen testimonio y que tampoco son lenguajes convenientes al creyente, al Hijo de Dios. Que así sea en esta noche, y tal vez habré algunos versículos más, pero que el Señor nos bendiga. Y si hay alguna persona que dice, yo quiero cambiar, no solamente mi forma de hablar, sino mi vida, porque esto no se va a poder producir en tu vida si no tenés el Espíritu de Dios, si no tenés a Cristo en tu corazón. Pedirle perdón por tus pecados al Señor. Esta misma noche si no lo has hecho. Decirle, Señor, te pido perdón, estoy arrepentido de mis pecados. Sé que las malas palabras, las malas intenciones, las mentiras, los malos actos y cuántas cosas son pecados, yo te pido perdón por ello. Y reconozcas a Cristo que murió por vos en la cruz y te acerques a Él y le pidas que entre a vivir y tome el control de tu vida y comiences a vivir una nueva experiencia. Esta que hemos mencionado en Efesios, una nueva vida en Cristo.